Ya que nos pudimos conectar, ya saben que las sesiones son muy cortas y trato de que sea la menor información posible para que ustedes puedan trabajar sin presión. Entonces, ahorita abrimos un nuevo tema y es tema 3. De todas formas, quiero hacer un repaso muy rápido de lo que se ha visto. Así que voy a comenzar a compartir. Si quieren tomar nota, pues sería bueno. Perdón, antes de entrar a esta parte, ¿hay alguien que tenga alguna pregunta sobre plataforma o PDF? Es el momento. Acuérdense que siempre comienzo con eso. ¿Alguien tiene alguna Sí, profe. pregunta, alguna duda? A ver, dime. De ahorita para el segundo parcial, lo que tendríamos que contestar en Moodle sería nada más el segundo tema. Sí, el tema 2. Entre hoy y mañana voy a abrir el tema 3, que es la estructura de la palabra, y se tendría esta semana, todo hasta el fin de semana para la entrega. ¿Mm? Ok, gracias. Sí, ahí les doy indicación en un video, obviamente. ¿Alguien tiene alguna duda? Es momento ahorita en el que me dicen. ¿Todo está claro? Miren, a lo mejor no es duda, pero y no lo han tomado en cuenta. De una vez hago la presentación y comenzamos, pues. Em, hay una cosa que viene en las personas que están trabajando en PDF. Déjenme quitar esto de aquí. Las personas que están trabajando en PDF, ¿qué es este? Miren, esta parte, desarrollo un mapa conceptual o cuadro sinóptico de esos 10 conceptos. Cuando les estoy pidiendo que busquen 10 conceptos, les estoy diciendo que traten de seleccionar cosas que ustedes consideran relevantes e importantes. No, miren, por ejemplo, cuando estamos hablando del tema de la familia lingüística indoeuropea, hay muchas, pero me gustaría que se dieran cuenta que deben de tener una relación, por eso la idea de que lo que les puse aquí, desarrollar un mapa conceptual y un cuadro cinemático de estos 10 conceptos tienen que estar relacionados. Por ejemplo, si estamos hablando de la familia lingüística indoeuropea, entonces a lo mejor una palabra que podría estar desarrollada es lengua romances. Y luego otra sería latín vulgar, y otra el español, y otra el mío Cid. Obviamente no necesitan justificarlas, pero como lo conozco el tema, las cosas están relacionadas. Es importante que encuentren pues esa relación. Esta yo la encontré a partir de familia lingüística indoeuropea, por lo tanto ustedes tienen que hacerlo también. No solo son palabras que aparecen y las voy uniendo por medio de líneas, no, esta es la relación. Ese es un ejemplo nada más para que se den cuenta. Y luego, si alguna o alguno de ustedes utiliza un programa específico para hacer el mapa cuadro sinóptico, en la red hay muchísimos que les pueden ser útiles. Por ejemplo, yo nada más les pongo Prezi. Si alguna o alguno de ustedes trabaja en Prezi, va a tener puntos extras. La idea es dominarlo, va a haber una actividad de estas pronto ya. Entonces, esta es una propuesta nada más de forma de trabajo. No necesita ser la única. Si ustedes trabajan con Word o con PowerPoint, no habría ningún problema. Pero sí quería aclarar ese punto para que fuera más sencillo. Por lo tanto, déjenme volver a la presentación acá. Esto lo pueden hacer incluso a mano. Acuérdense que lo tienen que llevar a las oficinas. Si no, pues entonces utilizan algún programa. Pero me gustaría que hubieran entendido la relación de las palabras. Bueno, ya que hablamos de eso, entremos en nuevo tema. En este caso sería estructura de la palabra. Eh, si estamos en la plataforma, ¿dónde está? Aquí está la plataforma. No, aquí está. La plataforma sería tema 3, estructura de la palabra. Eh, Fíjense,
vamos a comenzar con lo que dice la, el desarrollo y la presentación del tema 3 en introducción, desde este lado. En nuestro idioma las palabras tienen una estructura. Es como si hablaras del esqueleto que sostiene a un cuerpo. De la misma manera, para nuestro idioma la estructura son los elementos que hacen que una palabra sea lo que es. Para introducir esta lección, te recomiendo que mires los siguientes videos, que están también en el documento PDF. El orden es el siguiente. Primero deberás abrir el que tiene el título de la palabra, significado y significante. El segundo, estructura de la palabra, morfemas y lexemas. Entonces, fíjense. La idea es la siguiente. Aquí está. Toda palabra en español tiene una estructura. Vamos a ver como desde lo más básico, ¿no? Lo más básico son las letras. Y luego las letras son las sílabas. Y luego de las sílabas son las palabras. Bueno, y las palabras, pues obviamente, son conceptos y conceptos. Y los conceptos hacen ideas. Cuando estamos hablando del terreno de las palabras, o sea, estamos hablando de las palabras, la morfología es la que se dedica a estudiar. Se dedica a estudiar, se dedica a ver el orden de las palabras. Se dedica a estudiar a ver el orden y la estructura, perdón, y la estructura. Entonces, cuando estamos hablando de estructura, tenemos que ver cuál es esa estructura. Antes vamos a ver el significado de la morfología, así tal cual. Dice, ¿qué significado de morfología? ¿Qué es morfología? Como morfología se denomina la rama de una disciplina que se ocupa del estudio y la descripción de las formas de un objeto. En este caso, el objeto lo vamos a tener que trasladar a, a la palabra, perdón, a la palabra. Dice, la palabra se compone por los vocablos griegos morfón, morfé, que significa forma, y logos, que significa tratado. Es el tratado de la forma. En este caso, para lingüística, que es lo que nos interesa, ¿qué es? En lingüística, la morfología comprende la parte de la gramática que se ocupa de clasificar y explicar el funcionamiento y significado de las variaciones y formas en la palabra dentro de la estructura de la lengua. Por lo tanto, estamos hablando de que se trata solo de palabras. En este sentido, la morfología cumple tres funciones específicas. Categorizar las palabras de acuerdo con su función. Una cosa son sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios. Estudia las variaciones de sus formas y de sus flexiones. Y la otra explica los procesos que intervienen en la derivación de la y composición verbal. Todo esto parece complicado, pero les voy a dar un plus. Para aquellos que van a presentar examen Ceneval, los que van a la universidad pública, en muchas presentan examen Ceneval, este tema es uno de los que se incluyen dentro del temario a estudiar. Así que sí tomen nota, es importante. Entonces fíjense, la morfología pues lo que hace es, hace lo siguiente, me voy acá. Por lo tanto, la morfología, aquí está, morfología, estudia la estructura. Y entonces lo que hace es identifica la función, bueno, ahorita lo corrijo, no de una vez, identifica la función. La función de las palabras. En este caso estamos hablando o de que puede ser un verbo o de que puede ser un sustantivo, como dice aquí, sustantivo. O de que puede ser un adjetivo, un adverbio, etc. Adjetivo, adverbio, adverbio. Esto, chavos, esto lo van a encontrar dentro de otro tema que se llama, lo voy a poner aquí, sintaxis. Palabra, sintaxis, palabra que significa algunas cosas, pero eso lo vamos a ver más adelante. Todo esto.
Y cuando estamos hablando de sintaxis, estamos hablando de enunciados, estamos hablando de ideas. Por lo tanto, fíjense, se cumple esto que yo que les estaba diciendo, de que hay letras, sílabas y luego palabras con conceptos. En este terreno encontramos a la morfología y luego los conceptos se hacen ideas. En este terreno encontramos a la sintaxis. Son complementarias. Por lo tanto, estamos hablando de estructura. ¿Cuál es esa estructura mínima? Lo voy a poner aquí, fíjense. Raíz, prefijo, prefijo, infijo y sufijo. Toda palabra, toda, tiene una raíz siempre. Esa raíz es el elemento que nunca cambia. Y luego vienen lo que se encuentra del lado izquierdo, que son prefijos, y lo que se encuentra del lado derecho, que son infijos y sufijos. Siempre, bueno, a lo mejor ahorita entramos a esa parte. Vámonos pues entonces. Palabra la integran sus elementos y se dividen en dos: morfología, estructura, raíz, prefijo, infijo y sufijo. Vamos a ver un ejemplo de la raíz. ¿Qué es la raíz? La raíz es el elemento que nunca cambia. Y como elemento que nunca cambia, entonces es algo que está siempre presente. No va a alterarse. Todos los demás que están alrededor sí se alteran. Por ejemplo, en la palabra pan. Así, pan. Panadero, panadería, panecito, panzote. Lo que se encuentra al lado derecho o puede ser infijo y sufijo, pero la raíz nunca cambió. En este caso, por ejemplo, fíjense, pan permanece siempre. Esa es la raíz, es el elemento que nunca cambia. Y lo que se encuentra del lado izquierdo son prefijos, ¿no? Por ejemplo, mm, la palabra prefijo. La palabra prefijo tiene un prefijo. O por ejemplo, la palabra anteponer, lo estoy separando obviamente, también tiene un prefijo. Esto funciona de manera distinta. ¿Por qué les digo? Porque generalmente los prefijos a veces tienen un propio significado. Lo que se encuentra en el lado derecho muchas veces no tiene un significado propio. Por ejemplo, adero, adería, anecito, hasta que se junta con algo, es donde tiene un significado, adquiere un significado. Miren el último ejemplo, por ejemplo, campanario. Campanario. Campa o camp sería la raíz. Ario, perdón. Campan. Este sufijo ario significa lugar. Por eso el campanario es el lugar de las campanas. Parece tonto, pero es la estructura de la palabra. Estamos yéndonos al esqueleto, al interior. Y todo lo que tenga ario a veces significa lugar. Por ejemplo, el rosario, ahí está, rosario, que es el lugar, aquí está, el lugar de las rosas. Y tiene un significado y una representación. ¿Por qué razón? Porque cuando se hizo el rosario, cada una de las cuentas representaba a una rosa. Bueno, entonces, esa es la primera parte, o la parte que tiene que ver con la estructura. Fíjense, morfología, estructura. Vamos a ver entonces otra cosa relacionada con esto para que no se confunda. Dice, creo que dice, aquí está, lexemas y morfemas. Atentos, las palabras desde el punto de vista de su estructura se dividen en partes más pequeñas, que es lo que estuvimos ya viendo, dotadas de significación, a las que llamamos monemas. O sea, fíjense, cuando estamos hablando del ejemplo panadero, todo esto, todas estas palabras son monemas. Monemas, porque son, como dice aquí, dotadas de significación, a las que llamamos monemas. Son palabras, son elementos más pequeños. Hay palabras que constan de un solo monema, como la palabra sol, mientras que en otras es posible distinguir dos o más monemas.
soles. Por otro lado, los monemas pueden ser de dos tipos, lexemas y morfemas. El lexema o raíz es la parte de la palabra que aporta el significado léxico. Fíjense, el lexema es la raíz, aporta el significado léxico, es decir, el significado de diccionario. Todas las palabras que comparten el mismo lexema o raíz pertenecen a una misma familia léxica. Por lo tanto, fíjense, en este caso el pan, o en este caso pan es el lexema o raíz. Aquí está, lexema o raíz, o raíz. O raíz. Y luego, vayámonos a lo otro. Dice, morfema. Por su parte, el morfema aporta el significado gramatical y puede ser de dos tipos, independientes y dependientes. En vez de meternos a esto, es más sencillo que que lo comprendan así. En este caso, por ejemplo, en este caso, perdón, aquí está. Ya. Adero, adería, esito, isote serían morfemas. Hay distintos tipos de morfemas. Todo eso lo vamos a ver hasta la clase que entra. Y la verdad es interesante porque entonces con estos, perdón, lo voy a explicar en el video y ya con eso pueden hacer el tema 3. Y luego estamos en la clasificación de la estructura y tenemos otra clasificación. Una clasificación que sería a partir del significado y el significante. El significado es el concepto y el significante es la imagen acústica. Se imaginan un árbol y no un taco de suadero. O sea, ¿a qué intento decir? Árbol, en este caso, árbol, el significante, el significante es la imagen acústica. Ustedes se van a imaginar un árbol y no un taco de suadero o un coche. Y el significado es esto, planta, distintas especies. Esto es el significado. De esta manera entonces, chavos, lo que tenemos es que la palabra, ay, esto se traba, la palabra se divide en dos. La parte de la estructura y la parte del significado y significante. Y la parte del significado y del significante. Esta es la que corresponde a la morfología. Cuando estamos hablando del significado y el significante, se relaciona muchas veces más con la sintaxis, pero eso es otra cosa y lo vamos a ver después. Entonces, con esto acabo la presentación, les pregunto si se entendió y entonces ustedes me dicen dudas, preguntas y pasamos a la parte final, pero es importante que me digan si se entendió o no. Es importante que me digan ahorita, docente, profesor, no entendí esta parte, explíqueme. Tema muy pequeño, pero básico, para todo el resto del semestre y para el próximo semestre. Ojo, ¿eh? A ver, ¿alguien tiene alguna duda? No, profe, sí se entendió. ¿Sí se entendió? Bueno, ¿seguros? Espérenme, déjenme apuntar aquí un pendiente porque se me va. A ver, ya. Bueno, si no hay ninguna duda, ¿qué va a pasar entonces? Recuerden, tenemos tema 2 en el Moodle y tema 2 en el documento PDF. Lo que vamos a hacer, o lo que voy a comenzar a hacer es a subir un video, hoy lo hago, acerca de la estructura de la palabra y ese va a ser la explicación y va a dar pie para que se haga el tema 3. No lo realicen, por favor, porque voy a quitar algunas cosas. Les quiero preguntar algo, es consulta. Hay una actividad en la que pido que hagan una cápsula. Obviamente
Las circunstancias el semestre pasado fueron distintas a las que tenemos ahorita. Es una cápsula, la pueden hacer en grupos, pero con los problemas que algunos tienen de conectividad y lo que implica, el trabajo que implica, les quiero preguntar, ¿les gustaría hacer ese trabajo o lo quito definitivamente? Quítelo, profe. Pero pues nada más hablas tú, los demás igual estarán Profe, almorzando. quítelo. Sí, profe, quítelo. Ok, bueno, ya. Las tres personas hablaron. Espero que los demás estén de acuerdo. Lo voy a quitar entonces. Para que sea más sencillo, obviamente lo voy a sustituir por otro. Entonces no se adelanten el tema 3. Si no hay alguna duda, pregunta, aclaración, mentada hacia mí, porque les ha de pasar por la cabeza. Entonces, pues aquí lo dejamos, ¿les parece? ¿No hay preguntas? No, profe. Bueno, gracias a las que son participativos y participativas. Fabián, ¿vas a decir algo? No, nada. Es que abriste el micrófono. Bueno, eh, espero que hayan tomado nota porque el tema que sigue es explicado con el video y esto es base. Sus compañeros que no pudieron entrar, por favor díganles que miren el video. Ahorita lo voy a intentar subir. A ver si no hay mucho tráfico. Y pues sería todo. Sí, suerte, cuídense, nos vemos. Bye. Gracias, Gracias, profe. Adiós. Hasta luego, profe. Bye.